Santo. Amén. Les repetimos todo. Señor Jesucristo, venga a nuestro encuentro y guía nuestros pasos para seguirte y amarte en la comunión de tu iglesia y con la fuerza del Espíritu Santo llevar tu cruz. Ilumina nuestras mentes para descubrir tu rostro en las sagradas escrituras, en los sacramentos, en especial la Eucaristía, en los pobres y afligidos. Deseamos contemplarte en el amor al hermano que hacemos vida en las comunidades de Ashton, Millwest y Catarina. Caminando todos contigo, ayúdanos a hacer de esta tierra un lugar que impere la justicia, la paz y sobre todo el amor. Madre Inmaculada, compañera nuestra, llévanos siempre hasta tu Hijo Jesús y ruega por nosotros. Amén. Muy bien, nos podemos sentar. Ahora vamos a hablar, creo que está muy acá, ¿verdad? El retroproyector lo está bien, ahí lo ven todo, ¿eh? Muy bien. Vamos a hablar sobre la conversión, ¿verdad? Que es el segundo tema de este nuestro encuentro que tenemos en la Cuaresma y que a la vez queremos dar como un inicio de nuestro proyecto pastoral. El proyecto todavía no está hecho. Estos temas nos están ayudando como para hacerlo. La vez pasada dijimos que había como 3 cosas que debemos mantener en un proyecto pastoral. Que la primera sería la lección divina, ¿verdad? La lección divina, que podría ser la lección divina familiares, donde nos vamos reuniendo en familia, nos vamos reuniendo después por sectores de las calles de donde vivamos, con los vecinos, para hacer esta experiencia tan maravillosa como es la lección divina. Hablamos de la pastoral del domingo, que ya eso tendría que ver aquí con nuestro templo. Organizar, hay cosas, lo bueno es que ya hay bases, por decirlo así. Por ejemplo, con la pastoral del domingo hay muchas bases con los Archer, ¿no? Archer, con los Archer, pero dale un poquito más en cuanto a saber recibir a la gente, al compartir un poquito después de la misa, que decíamos que a lo mejor un compartir un café, una galleta, aunque sea algo para mantener el ambiente como un ambiente familiar, que es lo que queremos. Que cuando lleguen a la misa la gente sienta que va a su casa, pues, y que va al encuentro con Jesús, pero que ese encuentro con Jesús me hace hermano de todo. Y ojalá que podamos fragmentarlo bien o unirlo bien allí en la Eucaristía, ¿verdad? Y necesitamos de todos nosotros que estamos en la iglesia empezar dando ese ambiente, ¿ok? Ojalá. Y hablamos de la piedad popular. Entonces mantener nuestras piedades populares, darles fortaleza. Por ejemplo, aquí tenemos la rosa mística, que se va a hacer los rosarios cada lunes. Tenemos los Via Crucis. Estos días cuando yo llegué, casi los días que yo llegué, fui a un levantamiento del niño. Esas cosas también hay que ir a reforzar, hay que ir viendo y dándole fortaleza, pues, y haciéndolo también ya nuestro, porque a lo mejor se puede ir, no, solamente es para una familia y ya no, es para toda la iglesia, ¿ok? Entonces, eso ya lo quedamos en la vez pasada. Ahora vamos a entrar con el tema de la conversión. ¿Qué es la conversión? Estos días cuando hacíamos la misa, creo que era el miércoles, se nos tocaba la lectura del profeta Jonás. Recordemos en Nínive, yo les decía que Nínive era una ciudad muy grande, decía ahí mismo la palabra de Dios, una ciudad que tenía que caminar 3 días para poder recorrer todo el pueblo, el profeta Jonás. Imagínense lo grande que es. Convertir como en una Roma, en una ciudad así grande y poderosa. Pero aún así, a esa ciudad grande, poderosa, corrupta, que se vivían cualquier tipo de pecado, Dios posa su morada sobre esa ciudad. Y manda a un profeta, Jonás, para que predique allí.
y le invita a la gente a que se convierta. Aún así, siendo la ciudad como era, Jonás tanto sabía que era difícil esa misión que prefería huir. Y recordemos que estuvo 3 días en la ballena, ¿se acuerda? Que prefirió irse al mar con tal de alejarse de Dios porque sabía que la misión que le podía tocar era una misión difícil. Pero aún así fue, que aceptó, no le quedó más de otra sino aceptar esa misión. Estuvo ahí en Nínive. Ahí en Nínive, entonces empieza a predicar y va a decir, bueno, si ustedes no se convierten van a desaparecer. Y la gente empezó a escuchar a Jonás. Y empezó a escuchar la voz de Dios que venía a través del profeta Jonás. Y dice que después toda la gente empezó a escuchar a Dios en ese momento, que hasta el rey hizo como un comunicado, emitió un decreto donde decía a todos los ninivitas que hagan penitencia, que se vistan de sayal e invoquen a Dios, el Dios que está proclamando Jonás. Y ayer en la lectura, en Ezequiel, nos decía Ezequiel, si el pecador se arrepiente de corazón y vive los decretos del Señor, vivirá. Y creo que eso es lo que nos pide el Señor. El Dios lo que quiere es que vivamos y que estemos con Él. El proceso de la conversión es eso. Entonces, en esa lectura del profeta Jonás en Nínive, se nos enseña 3 cosas que podemos decir que es la conversión. 1, la conversión significa invocar a Dios. Invocar a Dios a través de la oración. Entonces, eso es lo que significa, de alguna u otra manera, la conversión. Primero, invocamos a Dios. Por eso en este tiempo de la Cuaresma, invocamos a Dios. El segundo es hacer penitencia. La penitencia nos educa. La penitencia nos hace salir de nosotros mismos. Nos hace salir de nosotros mismos para pensar siempre en los demás también. Un buen padre, y como Dios es un buen padre educa a sus hijos a restringirle de muchas cosas. No le puede dar a sus hijos todo, porque si le da todo a sus hijos, los hijos se convierten en anárquicos y se convierten en tiranos. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Dios no quiere complacernos en todo, porque sabe que nos podemos convertir así. Podemos hacer como nuestros hijos. Hoy nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos están como están? Porque tenemos unos padres que les complacen en todo, les da de todo. Yo quiero un carro, toma el carro. Yo quiero un celular, toma para el celular. Yo quiero el internet, aquí está para el internet. ¿Y qué resultados tenemos? Unos hijos que no quieren ni respetar y quieren hacer lo que les da la gana y quieren pasarle por encima de los demás. Por eso es importante la penitencia, y así también los padres, es importante educar a sus hijos y no darle todo. El saberle también restringir de algunas cosas que a lo mejor no les gustan, pero tienen que hacerlo. Entonces la conversión significa también saber hacer penitencia. Por eso el ayuno, la abstinencia y todo eso, eso nos va a educar para ser unas mejores personas. Y Dios lo hace con esa intención. Dios lo hace con esa intención para educarnos. Y lo otro es saber cortar con las malas obras que tenemos en nosotros. Recordamos que la conversión nos hace mirar hacia adentro, nos hace mirar quiénes somos, nos hace mirar lo que tenemos, nos hace mirar realmente cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, cuáles son esas obras que no nos ayudan o aquellas cosas que no nos ayudan a crecer. Y es como podar. Podemos decir que el tiempo de la conversión es un tiempo también de saber podarnos. Cuando nosotros tenemos un jardín, tenemos que podar las plantas. Si no las podamos, ¿qué pasa? Se ponen feas, marchitadas y no crecen ni se ponen bellas ni hermosas en ese momento. Entonces, tenemos que saber en nosotros, en este tiempo de la Cuaresma, en lo que es la conversión, también podar, es saber podar,
saber cortar con aquello que yo sé que me está dejando, me está impidiendo crecer, que me está impidiendo ser feliz, que me está impidiendo a no estar en armonía con Dios. Por eso estas tres cosas nos va a ayudar a iluminar para entender lo que es la conversión. Y vamos a ir viendo lo que es la conversión, y esto que vamos a dar hoy se va a ir dando, gracias a Dios, vamos a ir viendo ejemplos, porque ejemplo es lo que nos sobra dentro de la iglesia, de los procesos de conversión, de cómo eran la gente antes y después cómo llegaron a ser. Y llegaron a ser gracias a un encuentro que tuvieron con el Señor Jesucristo. Porque el encuentro con Jesús nos hace a nosotros de alguna u otra manera, no podemos ser nunca lo mismo que cuando antes de conocer a Jesús, que después de conocer a Jesús. Tanto así que la historia misma no llegó a ser la misma. El mismo Jesús, cuando tuvo un encuentro con la humanidad, partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Si eso lo hizo con la historia, ¿cómo no va a hacer eso con nosotros también? Y así toda la pequeña persona que ha tenido un encuentro con Jesús ha tenido un antes de Cristo, como eran antes, y ahora es como es después de Cristo, como son después siendo de Cristo. Aquí tenemos entonces la historia de San Pablo. Vamos a ir a decir, entre tanto, Saulo, respirando todavía amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esta palabra es clave. Él escucha una voz. Primero, yo le quiero remarcar, pues una de las cosas que me llama mucho la atención, hay una canción de los carismáticos que habla sobre: túmbame del caballo, Señor, como lo tumbaste a San Pablo. Dice: el caballo es la envidia, el caballo es el egoísmo, el caballo es el rencor, el caballo es aquellas cosas que no me ayudan a mí. Entonces, Pablo iba como cabalgando en su caballo, iba como creyendo que en sí mismo él podía hacer todas las cosas, como que se montaba en el caballo de la soberbia, y va ahí su caballo. Pero para eso Dios no le basta, por eso Dios envía esa luz y lo tumba del caballo. Recordamos que estos días celebramos el miércoles de ceniza, y le explicaba, el miércoles de ceniza, la palabra ceniza, palabra tierra, quiere decir humus, y quiere decir que de ahí viene la palabra humildad, cae en tierra. Para estar en la presencia de Dios tenemos que caer en tierra, tenemos que tener la humildad, y la humildad es saber quiénes somos, no de lo que nosotros pensamos que debemos ser. Entonces allí, en esa humildad, entonces que cae en tierra, porque el Señor lo tumba del caballo del caballo de la soberbia, del caballo del rencor, del caballo de la venganza, porque iba a vengarse de los cristianos y estaba matando a los cristianos. Lo tumba de allí y se le escucha la voz: Saulo, Saulo. Lo llama por su nombre. Dios nos llama a todos nosotros por nuestro nombre. Es algo muy importante que tenemos que saber. Dios nunca se va a olvidar de nuestro nombre. Él sabe quiénes somos. Ya cuando se nos acerca a nosotros, Él sabe quiénes somos. Se acerca entonces, se escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué decíamos ahorita? Que ahorita nuestro hermano